El lago Halcón, ubicado en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, siempre había sido mi lugar favorito para pasar el verano. Pasaba horas nadando en sus cristalinas aguas y tomando el sol en sus orillas. Sin embargo, una tarde de agosto, todo cambió. Esa tarde, junto con mis amigos, decidimos ir al lago para refrescarnos del intenso calor. Al llegar, nos sorprendió ver que no había nadie más allí, algo que rara vez sucedía, ya que normalmente el lago estaba lleno de gente. A pesar de que nos pareció extraño, nos adentramos en el agua y comenzamos a nadar y jugar como solíamos hacerlo. Todo parecía normal hasta que sentí algo rozar mi pierna. Al principio no le di mucha importancia, pensé que tal vez era una rama o una planta, pero luego comencé a sentirlo con más intensidad. ¿Qué pasa?, preguntó Natalia, mi mejor amiga. No estoy segura, siento algo tocándome la pierna, respondí con preocupación. Pero antes de que pudiéramos seguir hablando, sentimos algo más. Esta vez, era un fuerte tirón en mi pierna. De repente, el agua a nuestro alrededor comenzó a agitarse violentamente, y mis amigos y yo nos aferramos unos a otros, asustados y confundidos. ¿Qué está pasando?, grité tratando de mantener la calma. En medio de toda la conmoción vimos cómo uno de nuestros amigos, Julián, era arrastrado hacia el fondo del lago por una fuerza desconocida. Gritamos y tratamos de alcanzarlo, pero era como si algo lo estuviera sujetando con una fuerza sobrenatural. Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció por completo en las profundidades del lago. Todo el incidente duró solo unos minutos, pero para nosotros fue como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie podía entender lo que acababa de suceder. Todos temíamos lo peor, y esperábamos que Julián regresara a la superficie. Pero lamentablemente, eso nunca sucedió. Llamamos a las autoridades y una búsqueda se inició inmediatamente. Buscaron en el lago durante días, pero nunca encontraron ninguna pista ni rastro de Julián. Para nosotros, sus amigos, fue devastador. Nunca pudimos superar su desaparición, y el lago Halcón ya no nos parecía el lugar tranquilo y apacible que solía ser. Una noche, después de meses sin pisar sus orillas, me encontraba caminando cerca del lago, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar lo que había sucedido a Julián. Mientras caminaba en la oscuridad, escuché unos susurros provenientes del lago. Al principio pensé que eran solo mi imaginación, pero luego empecé a distinguir palabras. «El lago nos necesita», decían las voces con un tono escalofriante. Comencé a correr hacia la seguridad de mi casa, sintiendo que algo me seguía y me observaba desde el agua. No podía explicarlo, pero sentí una presencia maligna que me acechaba desde las profundidades del lago. Desde esa noche nunca volví a acercarme al lago Halcón, pero la pesadilla aún no había terminado. Aún después de meses de la desaparición de Julián, seguía visitándonos en sueños para advertirnos que no nos acercáramos al lago, que su espíritu estaba atrapado allí y que no quería que sufriéramos su mismo destino. Y aunque suene a locura, creo que Julián tenía razón. El lago Halcón es un lugar maligno y nadie debería acercarse a él. Nadie sabe qué sucedió con Julián esa tarde, pero algo me dice que su desaparición está directamente relacionada con la leyenda de la bruja del lago. Así que ten cuidado si vas a nadar en el lago Halcón. Podría ser la última vez que tus pies toquen la tierra firme. Y si alguna vez escuchas susurros provenientes del agua, corre tan rápido como puedas, porque eso significa que la bruja del lago está buscando su próxima víctima. Fue una tarde de verano cuando mis amigos y yo decidimos ir a pescar a un lago que se encontraba en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo y poco concurrido, perfecto para pasar un rato relajándonos y disfrutando de la naturaleza. Nunca imaginamos que lo que viviríamos esa noche nos marcaría de por vida. Mi amigo, Carlos, era un experto en la pesca y nos había asegurado que en ese lago había una gran cantidad de peces. Así que con nuestras cañas de pescar y un buen refrigerio, nos dirigimos hacia el lago en su bote. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el paisaje se volvía cada vez más oscuro y misterioso. Una vez que llegamos, nos adentramos en el lago y comenzamos a pescar. La tranquilidad del lugar era muy relajante, solo se escuchaba el sonido del agua y el canto de los pájaros. De repente, algo llamó mi atención. Pensé que había visto algo moverse en el agua, pero cuando me fijé de nuevo, no había nada. Seguí pescando, tratando de no darle importancia a lo que había visto. Mientras tanto, mis amigos y yo nos reíamos y contábamos historias, pasando un buen momento juntos. Pero de repente,
escuchamos un extraño sonido que parecía provenir del agua. Al principio pensamos que era algún animal acuático, pero luego el sonido se volvió cada vez más fuerte, y parecía estar más cerca de nosotros. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo y miré a mi alrededor nerviosamente. De repente, una mano emergió del agua y agarró la caña de pescar de mi amigo Carlos. Todos gritamos y retrocedimos, sorprendidos y aterrorizados por lo que estábamos viendo. Pensamos que se trataba de un cuerpo ahogado que había emergido del fondo del lago, pero cuando miramos más de cerca, nos dimos cuenta de que no tenía cuerpo. Solo era una mano siniestra saliendo del agua y agarrando con fuerza la caña de pescar. Corrimos hacia la orilla del lago y nos miramos en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Llamamos a la policía y les contamos lo que había pasado, pero cuando llegaron y bucearon en el lago, no encontraron nada, sin rastros de la mano o algún cuerpo. La policía nos dijo que probablemente solo era un truco de nuestra mente, que el cansancio y la oscuridad nos habían jugado una mala pasada. Pero yo sabía que lo que había visto era real, y eso solo fue el comienzo de una serie de eventos terroríficos que nos aguardaban esa noche. Mientras esperábamos a que la policía terminara de inspeccionar el lago, escuchamos risas y voces que venían del agua. Parecía que había alguien jugando una broma o intentando asustarnos, pero cuando encendimos nuestras linternas no encontramos a nadie, solo silencio y oscuridad. Decidimos regresar a casa, ya que el ambiente se había vuelto demasiado inquietante y perturbador. Pero cuando estábamos a punto de subir al bote, vimos una figura de pie en la orilla del lago. Era una mujer joven, con un vestido blanco empapado y el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. Algo no era normal en ella. Tenía una sonrisa malévola en su rostro, y sus ojos parecían ser el reflejo de una oscuridad profunda. Comenzamos a remar lo más rápido que podíamos, intentando alejarnos de esa figura terrorífica, pero pronto nos dimos cuenta de que nos estaba siguiendo, moviéndose a una velocidad sobrenatural sobre el agua. Podíamos sentir su presencia cada vez más cerca, y una sensación de pánico se apoderó de nosotros. En un instante, la figura desapareció en el agua, y todo volvió a la tranquilidad. Pero sabíamos que aún así no estábamos a salvo. Remamos lo más rápido que pudimos mientras las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Sabíamos que algo maligno estaba acechándonos y que no nos dejaría ir tan fácilmente. Finalmente llegamos a la orilla y corrimos hacia nuestro auto, sin mirar atrás. Cuando llegamos a casa, aún en shock por lo que habíamos vivido, decidimos investigar sobre aquella figura que habíamos visto en el lago. Descubrimos que años atrás, una joven se había ahogado en ese mismo lago, y su cuerpo nunca fue encontrado. La gente del lugar contaba que su espíritu todavía rondaba el lago, buscando venganza contra aquellos que pescaban en su territorio. Desde entonces, nunca volvimos a ese lago. Las pesadillas y el miedo se apoderaron de nuestras noches, y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Algunos pensarán que simplemente era una coincidencia, que lo que vivimos esa noche solo fue fruto de nuestra imaginación. Pero yo sé que lo que vimos fue real, y que algo malévolo nos acechó esa noche en el lago. Así que si algún día te encuentras en la orilla de ese lago pescando con tus amigos, ten cuidado. Desde que era una niña, siempre me había atraído el lago que se encontraba al final del bosque, justo detrás de mi casa. Había algo en el agua tranquila y cristalina que me llamaba, como si me estuviera susurrando un secreto desconocido. A pesar de que mis padres siempre me habían advertido que no me acercara demasiado al lago, yo no podía evitar ir a su orilla cada vez que tenía la oportunidad. Una tarde de verano, invité a mi mejor amiga, Ana, a explorar el lago conmigo. Ella era más atrevida y aventurera que yo, así que no tuvo reparos en aceptar mi invitación. Mientras caminábamos por el bosque, noté que el sol se estaba poniendo y el cielo se estaba oscureciendo rápidamente. Le sugerí a Ana que regresáramos a casa, pero ella se negó rotundamente. Decía que había leído en internet que los atardeceres en el lago eran impresionantes y que no podíamos perdérnoslos. Finalmente, llegamos a la orilla del lago y encontramos un lugar perfecto para sentarnos y admirar la puesta de sol. Hasta ese momento, todo parecía normal, pero pronto empezamos a sentir una extraña sensación de incomodidad que nos invadió. No podíamos explicar qué era lo que nos hacía sentir de esa manera, pero decidimos ignorarlo y disfrutar del hermoso paisaje. Sin embargo, mientras el sol descendía y la oscuridad envolvía el lugar, algo empezó a cambiar.
De repente, notamos que el agua del lago se agitaba de una forma extraña. Al principio pensamos que era solo el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más. Una criatura gigantesca emergió de las profundidades del lago, con un cuerpo alargado y escamoso que brillaba en la oscuridad. No podíamos ver claramente su rostro, pero sabíamos que no se trataba de ningún animal conocido. Nuestro miedo y sorpresa se convirtieron en pánico cuando la criatura se acercó cada vez más a nosotros. Gritamos y tratamos de correr, pero nos quedamos paralizadas por el miedo. La criatura nos rodeó y nos miró fijamente con unos ojos que parecían penetrar nuestra alma. No sabíamos qué hacer, estábamos aterrorizadas y no podíamos escapar. Sin previo aviso, la criatura desapareció de la misma forma en que había llegado, sin dejar rastro. Ana y yo nos quedamos temblando en la orilla del lago, sin saber qué había sucedido y sin poder explicarlo. Corrimos de vuelta a casa y nunca volvimos al lago. Desde ese día, he tratado de encontrar respuestas sobre esa misteriosa criatura, pero nadie parece conocer su existencia. Algunos hablan de una antigua leyenda sobre una bestia que habita en el lago. Otros creen que es solo una invención de mi mente. Pero yo sé que lo que vi esa tarde no fue un producto de mi imaginación. Era real y aterrador. Desde entonces, evito pasar cerca del lago y nunca he vuelto a sentir esa extraña atracción que antes tenía hacia él. Pero cada vez que miro hacia el lago, todavía me invade un escalofrío al recordar aquel día en que una criatura desconocida apareció de la nada en el lago. Una experiencia que nunca podré olvidar y que me hace preguntarme qué otras criaturas misteriosas y aterradoras podrían estar acechando en las profundidades de ese lago. Iba a publicar esto desde mi cuenta real, pero debido a que tengo algo de credibilidad aquí en Reddit, decidí hacer esta cuenta anónima. He tenido muchas experiencias sobrenaturales, pero esta fue muy diferente de todas las demás. El horror de esa noche todavía me persigue hasta el día de hoy, y a menudo me pregunto si estoy destinado a vivir una experiencia similar de nuevo. Por favor, absténganse de sugerir que estoy loco, o de ofrecer explicaciones alternativas. He considerado las alternativas y aceptaría cualquiera de ellas de buena gana. A menudo, veraneo en la casa de verano de un pariente en un pequeño lago en los bosques que se alimenta del lago Winnipesaukee en New Hampshire. Es lo que esperarías de un pequeño lugar designado por el censo a lo largo de un tramo de carretera de 50 millas de norte a sur. Principalmente pequeñas cabañas y casas de verano, algunas tiendas de antigüedades en antiguos graneros, una pequeña tienda de comestibles y un bar pub. Mi familia había visitado el pueblo durante 1 o 2 semanas cada verano desde que tengo memoria. Conozco el área inmediata como la palma de mi mano, pero aún así es fácil perderse en esos caminos de tierra y terminar accidentalmente en los densos bosques de Maine. Hace varios años, estaba de vacaciones en la casa del lago y aún estaba despierto leyendo alrededor de las 2 a.m. Me sentía un poco inquieto, pero no especialmente incómodo, y no estaba listo para acostarme. Así que salí afuera a fumar un cigarrillo y caminé hasta el muelle para fumarlo. Trata de imaginarlo. La cabaña rodeada de árboles en un antiguo camino de tierra. La puerta trasera de la casa se abre al muelle, que está bajando una colina rocosa corta pero bastante empinada. Desde el muelle, puedes ver casi todo el camino alrededor del lago. Está obstruido por una isla en el medio, ya que algunas luces de otras cabañas de verano suelen estar encendidas. Mientras hay casas cercanas, la mayoría de ellas permanecen desocupadas durante la mayor parte del verano. Podía ver 1 o 2 luces visibles al otro lado del lago y la imponente sombra de la isla a unas pocas millas de distancia en el lago. Las luces de los autos lejanos brillaban al otro lado del lago, donde la carretera conducía al pueblo más cercano de verdad. Pero todo estaba muy oscuro y muy tranquilo. Mientras estaba de pie allí fumando como lo había hecho docenas de veces antes, sentí que mi piel empezaba a hormiguear. No había nada evidente que lo causara, pero fui golpeado por una sensación de malestar. Sin mirar, empecé a sentir con mucha fuerza como si algo me estuviera mirando desde un árbol a mi izquierda, a unos 100 metros de distancia. Pero cuando me volví para mirarlo directamente, desapareció, casi como si hubiera anticipado el movimiento de mi cabeza girando y pudiera moverse rápidamente. Mis ojos aún se estaban ajustando a la oscuridad, y me convencí a mí mismo de que solo me estaba asustando. No había nada allí. Seguí fumando mi cigarrillo. Entonces volví a ver el movimiento. Para mover mi visión periférica en línea con el árbol donde sentía el movimiento,
Empecé a retroceder lentamente desde el muelle. Estas eran las últimas vacaciones con mi familia antes de casarme, y supuse que era uno de mis hermanos gastándome una broma. Paso a paso, sin girar la cabeza, retrocedí y volví mis ojos al extremo derecho. Ahora vi algo seguro detrás del fogón y algunos arbustos. Sabiendo ahora que era uno de mis hermanos, casi salí corriendo hacia él, pero por alguna razón dudé. En lugar de girar hacia él, fijé mi visión periférica en él. Lo que vi no era a mi hermano. Era una persona pequeña y oscura, sin pelo, ojos grandes y almendrados, y estaba sosteniendo algo. Lentamente, vi que levantaba un brazo delgado y se acercaba a mí, con un dedo extendido, como si indicara, él es el elegido. Ahora no creía que los extraterrestres existieran entonces, y ni siquiera necesariamente creo que lo hagan ahora. Todo lo que sé es que lo que vi estaba realmente allí, y no fue el resultado del consumo de drogas o alcohol. No había tomado nada de beber ese día, y no soy un usuario de drogas. Parpadeé 2 veces, y la cosa permaneció, quieta y en silencio, sosteniendo un extraño dispositivo en su pecho y señalándome. Más curioso que asustado en este punto, pero con la adrenalina bombeando tan fuerte que me dolían las sienes, me di la vuelta rápidamente. Mi plan era entrar tranquilamente en la casa. Cuando me di la vuelta, sentí un frenesí de movimiento desde detrás de quizás una docena o más de árboles, en los bosques más allá de la casa, detrás de una antigua cabaña a mi derecha, más abajo en el lago a mi izquierda. Los bosques estaban llenos de ellos, anticipando cada uno de mis movimientos, observándome pero cuidando que nunca pudiera verlos de cerca. Decidí que no tenía más remedio que salir corriendo. Cuando me escapé, pude sentir que me perseguían muy rápido, y desde todos los lados. El crujido de las hojas desde todos los lados era ensordecedor. Llegué al porche y me detuve, girando rápidamente para ver las cabezas calvas y grises de mis perseguidores agacharse justo fuera de mi vista. Los bosques habían asumido un silencio sobrenatural que nunca antes había experimentado. Sin grillos, sin vida salvaje, sin agua golpeando, sin llamadas de lunes. Me metí por la puerta y la cerré. Desde que éramos niños, a mi hermano le interesaban los encuentros alienígenas. Recuerdo que leía esos espeluznantes libros de Whitley Strieber cuando era niño. Planeaba despertarlo y pedirle ayuda. Pero cuando entré en la casa, mi mente se quedó en blanco. No recuerdo haber subido las escaleras para acostarme. Nunca desperté a mi hermano. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose por la ventana, noté que aún tenía toda la ropa puesta. Mi hermano me dijo al día siguiente que había visto una luz que flotaba sobre el lago la noche anterior. A pesar de la extrañeza de la situación, se sintió embrujado por ella, como si no pudiera apartar la mirada. Lo había olvidado hasta que le conté mi experiencia. Decidimos salir al día siguiente con linternas para investigar todo, pero no encontramos nada. Sin embargo, sentimos vagamente como si nos estuvieran observando el resto de nuestro viaje. Una sensación que en visitas posteriores a la cabaña no hemos podido sacudir.